short anterior me refería a la ciudad de Alejandría. Hoy quisiera seguir hablando un poquito más de Alejandría. En aquel short me había señalado el origen de Alejandría por parte de Alejandro Magno, había indicado cómo Alejandría jugó un rol muy importante en la última antigüedad anterior al cristianismo, cómo allí hubo, no lo había dicho allí en ese short, pero lo agrego ahora, un museo, una biblioteca muy famosos, ahí también se construyó el primer faro de la historia en la isla de Faros, justamente. Y es un centro cultural de lo que se llamó el helenismo, ¿no? Aquella gran expansión de la cultura griega por parte de Alejandro en el Oriente, esa fusión de lo mejor de la cultura griega o de lo esencial de la cultura griega también con los aportes del Oriente, cultura helenística, que profundamente humana, que luego fue asimilada por Roma y fue el fundamento, la base del Imperio Romano, de la cultura mediterránea. Hoy quisiera señalar qué pasa con Alejandría en los primeros siglos posteriores al cristianismo. ¿Por qué? Porque Alejandría se va a convertir en un centro cristiano muy importante. Sabemos que los primeros siglos después de Cristo, las primeras comunidades cristianas no tuvieron nada fácil la situación, estaban fuera de la ley por parte del Imperio Romano, tuvieron momentos de persecución, algunos momentos incluso muy duros, ¿no? El siglo III se llama el siglo de los mártires, pero mientras tanto el mundo cristiano se va desarrollando, va profundizando en el misterio de su fe, va aclarando cuestiones que ya estaban en los principios mismos, en los orígenes de aquella iglesia cristiana, de aquella comunidad, de aquellas congregaciones, ¿no? De aquella congregación que empezaba a hacerse presente en las distintas ciudades del Imperio Romano. Bien, y Alejandría se va a convertir en un centro intelectual cristiano muy importante, donde se va a empezar a pensar la fe. ¿Por qué a pensar la fe? Porque muchos intelectuales, influenciados también por las corrientes neoplatónicas del momento, o del platonismo medio, como dice en una de sus obras Daniel Low, ¿no? Hay un tal primer platonismo, el platonismo medio, el neoplatonismo, sobre todo encarnado por Plotino y otros, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál es la característica del platonismo, ¿no? El platonismo es aquella corriente filosófica que señalaba que lo que muchas veces los sentidos nuestros perciben es como un pálido reflejo de una realidad mucho más profunda. Realidad tan profunda que muchas veces la inteligencia humana no puede abarcar en su totalidad, y para poder expresarlo, para poder comunicarlo, necesitamos recurrir a metáforas, a alegorías, a formas de relato que tienen algo semejante, pero algo también que no llega a abarcar la profundidad del misterio. Y esto va a ser la característica de la escuela alejandrina cristiana, que aquellos pensadores cristianos, influenciados por el neoplatonismo, pero que sobre todo están profundizando en el misterio de la revelación, de lo que se ha revelado en Cristo, que asume a su vez toda la revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Estos pensadores, estas personas que se dedican a reflexionar en el misterio cristiano, ¿qué es lo que comprenden? Comprenden que el misterio los desborda, que el misterio los supera, que el misterio está mucho más allá de lo que la lengua humana pueda expresar. La realidad profunda que sostiene toda esta realidad que nosotros percibimos es mucho más rica. Y por tanto, para alcanzar aquella realidad suprema, aquella realidad más real que lo que vemos, percibimos, muchas veces el lenguaje humano no alcanza, queda pequeño, queda ínfimo, queda pobrecito, y tenemos que recurrir a metáforas, a alegorías. Y pues bien, la escuela alejandrina se caracterizó también por eso, por esta comprensión del misterio y por esta búsqueda de expresar en un lenguaje alegórico aquello, y también, digámoslo, por interpretar la escritura también en clave alegórica. Va a surgir una
corriente distinta, la escuela de Antioquía, que va a buscar ir más a lo concreto, al texto en sí, y la escuela alejandrina, la característica que va a tener es esto, de buscar lo alegórico. El texto nos dice tal cosa, pero ver qué otra realidad más profunda podemos captar en eso. No me interesa ahora entrar en esos detalles que se ocuparán aquellos que estudian las escrituras, que hacen análisis hermenéuticos. Solamente quiero referirme a la escuela alejandrina y esta característica que tiene, y señalar lo siguiente: podemos distinguir como dos grandes momentos en la escuela alejandrina. Yo la dividiría en la escuela alejandrina prenicena y posnicena. Cuando digo prenicena y posnicena, ¿a qué me refiero? Me refiero al Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea marca un antes y un después en la historia de la cristiandad antigua, de la antigüedad cristiana. El Concilio de Nicea se celebra en el siglo IV, año 325, primer gran concilio de la historia de la Iglesia, y ahí se debatió un tema fundamental, que fue el tema de la divinidad del logos, del verbo, porque había surgido el arrianismo, el sacerdote alejandrino, Arrio, justamente de Alejandría también. De Alejandría también va a ser el que le va a responder, ¿no? San Atanasio, a Arrio. Pero bueno, esta escuela o esta corriente de herejía arriana es respondida en el Concilio de Nicea, y ahí se afirma la divinidad del verbo. Y Concilio de Nicea y de Constantinopla, en el año 381 el de Constantinopla, termina de definir los principios fundamentales de la fe cristiana en cuanto a la divinidad del verbo, el misterio de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo también como divino, la persona divina junto con el Padre, el Verbo, el Hijo. Pero bueno, por eso hay un antes y un después. Pero la escuela alejandrina la podemos ubicar antes y después de Nicea. Hay una continuidad. Antes de Nicea tenemos un gran padre, Orígenes, este gran padre del siglo III, que tiene una obra vastísima que muchos consideran como es el gran Agustín preniceno, ¿no? Así como después de Nicea cuando tiene esa eminente figura San Agustín, aunque no en Alejandría, ¿no? Sino en Hipona, este gran obispo de Occidente, este gran padre de Occidente, Agustín. Alejandría estaría en la parte oriental del Mediterráneo. Sin embargo, Orígenes es una figura que hace un estudio de la escritura profundísimo, con distintas interpretaciones también alegóricas, que crea la Exapla, como se llamaba, una versión en distintas lenguas de la escritura, estudia las lenguas, y que está muy marcado, lo dice en una obra de Daniel Lowe, donde lo estudia Orígenes, por el neoplatonismo medio. Tiene sus errores, ¿no? Pero más allá de eso, es un gran padre que ha dejado un gran legado y que ha marcado muchísimo a los grandes padres posteriores. El mismo Agustín está muy influenciado por Orígenes. Y después de Nicea, la escuela alejandrina va a ser aquella escuela justamente que va a hacer hincapié en el misterio, siempre Alejandría el tema del misterio, y que el hombre Jesús va a ver no solamente lo que se ve, lo que se puede percibir a través de lo que uno lee en los textos, de lo que uno habrán visto aquellos que vivieron con él, sino el misterio de lo divino, la presencia de lo divino en aquel hombre. Por eso siempre se caracterizó por defender la divinidad del Verbo, por defender la maternidad divina de María, la Theotokos, como fue luego proclamada en el concilio de Éfeso, el tercer gran concilio de la Iglesia. Por lo tanto, Alejandría, la escuela alejandrina, siempre tuvo esta característica. Es un dato, un detalle que te dejo. Esto es muy pobre lo que yo estoy presentando, pero es como una primera aproximación para tomar en cuenta la importancia que tuvo aquella ciudad. Cuando nosotros pensamos en la antigüedad, pensamos en Grecia, pensamos en Atenas, pero no nos olvidemos de Alejandría. Te dejo con esta inquietud.